bacilos positivos y hasta treponemas ingresa, si no me equivoco. ¿Qué más ha avanzado? ¿O no se acuerdan que han avanzado? Bueno. Disculpe, hemos avanzado en bacterias de crecimiento difícil, bacterias gram negativas, espiroqueta, los bacilos gram positivos aerobios esporulados y los gram positivos no esporulados. Ya, vamos a tratar de abarcar lo más que podamos porque es bastante información y también vamos a abarcar un poco de laboratorio. Sus exámenes son tanto teoría como práctica, ¿ya? A no ser que hayan cambiado la modalidad, pero generalmente era así. Empecemos entonces con los que son las bacterias de crecimiento difícil. Fíjense, estas bacterias tienen características generales. Toditos ellos son bacilos o cocobacilos gram negativos y se dice que son pleomórficos. ¿Qué significa pleomórfico? Que pueden variar en cuanto a su morfología, ¿ya? Yo podría quizás encontrarlo más alargaditos como bacilos o quizás más redondeados como cocobacilos, ¿ya? Por eso son pleomórficos. Está entre estas dos morfologías. Pero toditos son gram negativos. Ahora, algunos de ellos son aerobios estrictos, como por ejemplo la bordetela, y muchos otros son anaerobios facultativos, ¿ya? Y una característica importante de la mayoría de estas bacterias de crecimiento difícil es que son intracelulares. La mayoría de ellos necesitan invadir una célula para poder dividirse y, bueno, ¿no?, propagarse y producir la infección. Y son inmóviles, o sea que ninguno de estas bacterias tiene flagelos, ¿ya? Esas son características generales de estas bacterias de crecimiento difícil. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se llaman así? ¿Por qué estas bacterias se llaman o se les dice que son de crecimiento difícil? Por estas tres condiciones que están viendo acá, ¿ya? Uno, la mayoría de ellos necesitan más tiempo para que se puedan desarrollar sus colonias. No es como las que nosotros generalmente sembramos y al día siguiente ya hay colonias, no. Yo necesito darle por lo menos un día más, 2 días más, una semana, 2 semanas, ¿entiendes? Entonces necesitamos darle más cantidad de tiempo, mayor tiempo para que puedan desarrollarse sus colonias. Ahora, otra condición o característica que lo hace difícil es que necesitan un requerimiento especial. No es que me va a crecer en un medio de cultivo convencional, en cualquier medio, no es así. Para estas bacterias nosotros necesitamos medios específicos que tengan sus requerimientos nutricionales específicos también, ¿bien? Entonces son y necesitan algunos nutrientes especiales, ¿ya? Y lo último es que necesitan condiciones ambientales también específicas, algunos de ellos. Principalmente la microaerofilia y en algunos casos lo que es la humedad también, ¿ya? Entonces fijémonos acá, justamente esas condiciones se los he colocado aquí para que podamos entender por qué son bacterias de crecimiento difícil. Por ejemplo, la brucela, fíjense la brucela. En algunos casos, la brucela puede crecerme de 2 hasta 4 días, pero se puede extender hasta 21 días. 3 semanas podría extenderse el cultivo de esta brucela, ¿ya? O sea, claramente estamos viendo que necesita mucho tiempo para poder desarrollarse. Es de crecimiento difícil. Yo al día siguiente no voy a poder ver sus colonias, ¿ok? Una condición especial que necesita es generalmente la microaerofilia. ¿Quién se acuerda qué es microaerofilia? ¿Se acuerdan qué es la microaerofilia? Bacterio 1. ¿Han sembrado con microaerofilia? ¿O no se acuerdan eso?
microaerofilia. ¿Nadie? ¿Cómo? Que necesita poco oxígeno para su crecimiento. Que necesita poca cantidad, poca concentración de oxígeno, generalmente un 5% de oxígeno, ¿ya? Pero aparte, y va de la mano con la microaerofilia, también necesita un 5% de dióxido de carbono. Entonces nosotros tenemos que darle esa condición microaerófila. Microaerofilia significa eso, poca cantidad de oxígeno, 5% de oxígeno, pero también del 5 al 10% de dióxido de carbono. Eso es microaerofilia. ¿Cómo obtengo yo esto en el laboratorio? Con una lata, una velita encendida. El fuego consume el oxígeno, lo deja al 5%, se apaga el fueguito y el humo que desprende libera igual del 5 al 10% de CO2. O sea, le damos el ambiente que necesitan las bacterias. ¿Ya? Ahora, no va a crecer en cualquier medio. Necesitamos un medio más enriquecido que, aquí se los puse, por ejemplo, el agar Brucella, ¿ya? O un agar sangre que esté enriquecido con caldo BHI o caldo también triticasa. Que son caldos que necesitan sí o sí ser enriquecidos con más sustancias para que me pueda desarrollar la Brucella. Si no, no me desarrolla. Un agar sangre normal no me crece. ¿Ya? Bordetella, fíjense, la bordetella también tarda bastante en desarrollarse, 2 días mínimo, pero lo normal es de 3 hasta adelante podría crecer sus colonias. ¿Ya? Esta bordetella es aeróbica estricta, por si acaso. Entonces, sí o sí tenemos que darle un entorno que tenga oxígeno, pero también debemos darle un entorno húmedo para nuestra bordetella. ¿Ya? Con oxígeno y también con humedad para la bordetella. Acuérdense que la bordetella causa la famosa tosferina. ¿Ya? Tos paroxística intensa es una fase de la tosferina, esa tos paroxística intensa. ¿Ya? Entonces, para que yo pueda desarrollar esta bordetella, necesitamos un medio especial que tenga esto, almidón o carbón vegetal. Sí o sí se necesitan estos componentes para que crezca mi bordetella. Si no, no me crece. ¿Ya? Ahora, esto quizás les puedan preguntar. Yo he visto que hay preguntas cuando consultan, ¿no? el medio en el cual crecen, por ejemplo, la bordetella o el corinobacterio, que son los más comunes. Para la bordetella, fíjense, el agar Bordet-Genjow. Ese es el agar para que me crezca mi bordetella. Pero también puede ser mi agar Regan-Lowell. Ya estos dos, Bordet-Genjow o Regan-Lowell, para la bordetella. Haemophilus, importantísimo Haemophilus, tenemos diferentes especies, pero son 2 las que destacan, Haemophilus influenzae y también el Haemophilus ducreyi. Para ambos se necesitan por lo menos 2 días para que crezcan las colonias, ¿ya? Ducreyi tarda más, Ducreyi sí o sí va a tardar más, pero el influenzae, a partir de 2 días recién voy a empezar a observar sus colonias pequeñitas, bien pequeñitas, y tengo que darle más tiempo para que me crezcan unas colonias de un poco mayor tamaño. ¿Ya? Muchos de estos Haemophilus necesitan sí o sí microaerofilia. En especial estos que son patógenos, influenzae y ducreyi, necesitan microaerofilia para poder desarrollarse. Si no, no crecen. Y en el caso del influenzae necesita ambos factores. ¿Ya? El nutriente especial que necesitan estos Haemophilus son los factores, el factor 5 y el factor 10. ¿Ya? Factor 5 y factor 10. El NAD y la hemina, justamente. Eso necesita mi Haemophilus. Y para que yo pueda desarrollar Haemophilus, yo puedo jugar. Ya yo puedo jugar. El factor 10 es la hemina, que está en la sangre. Yo puedo desarrollar Ducreyi y solamente un agar sangre, porque no necesita el otro factor. Pero para el Haemophilus yo necesitaría los dos factores. Ya tanto el 5 como el 10. El factor 5 es NAD. El NAD está dentro de los eritrocitos. Ahora, ¿cuál es el medio que tiene destruidos los eritrocitos? El agar chocolate.
¿no ve? Entonces, generalmente el chocolate lo empleamos para que se me desarrolle Haemophilus influenzae. La Pasteurella generalmente tarda 2 días, puede tardar un poquito más. Esta Pasteurella es de crecimiento difícil, muchas veces no crece porque son bacterias que necesitan microfilia, y generalmente causan infecciones de heridas, mordeduras, y es difícil que se me desarrollen esas bacterias de una mordedura. Casi no se hacen cultivos a no ser que estén muy purulentos, pero si solamente está inflamado, se hace un tratamiento preventivo. Para esta Pasteurella, agar sangre o agar chocolate. La Francisella, que esto causa la tularemia, por lo menos necesitamos hasta 5 días, y lo importante de la Francisella es que necesita un aminoácido, la cistina, ¿ya? La cistina y alguna fuente de hierro. Justamente la cistina tiene hierro y tiene también ácido sulfúrico. ¿Qué medio ocupamos para la Francisella? Un agar sangre que tenga sí o sí cistina, porque si no, no crece. Ese es el requerimiento especial que necesita la Francisella, ¿ya? Este aminoácido, la cistina. Si no, no me crece. Ahora, veamos un poquito de manera general acerca de sus reservorios y de las infecciones que producen. Por ejemplo, la brucela. Yo tengo diferentes especies justamente de brucela que pueden estar distribuidos en diferentes reservorios, algunos en bovinos, caprinos, ovinos, porcinos, caninos. Pero, ¿qué es lo que me causa esta brucela? ¿Ya? La famosa brucelosis. La brucelosis. ¿Ok? Esta brucelosis se le dice también fiebre ondulante porque la fiebre se eleva y luego disminuye, va y viene, ¿ya? Eso es la fiebre ondulante. Y también podría causar alguna afectación si es por una inoculación en la piel, en el tejido, podría llegar a causar justamente llegar hasta las articulaciones y el hueso, ¿ya? Y producir una afectación osteoarticular. Esto es importante de la brucela. Ahora, en la bordetela, lo importante de la bordetela, su principal especie es Bordetella pertussis. Hay otros también, para pertussis, pero el principal es pertussis. ¿Qué es lo que hace la bordetela? La famosa tosferina. Eso no se deben olvidar. No hay otra bacteria que cause tosferina, es bordetela, solo bordetela, ¿ya? Y esta tosferina, bueno, se caracteriza por diferentes fases. Una primera fase donde hay pura rinorrea y tos, como si fuese un resfriado común, hasta con una pequeña inflamación, lagrimeo, ¿no? Como una conjuntivitis. Y fiebre. Esa es la primera fase, como un resfriado. Pero luego llega una fase que se le dice paroxística intensa, que es aquí cuando se le dice también que suena como la tos de un perro, tos perruna, ¿no? La tos que produce es tan fuerte que incluso podría provocar secuelas o complicaciones, ¿ya? Generalmente en los niñitos, por si acaso, niñitos de 3 hasta 5 años podrían ser que no se hayan vacunado, porque hay vacunas para la bordetela. Pero bueno, ¿cuáles son esas complicaciones para mi bordetela? En una tosferina, el prolaxo rectal. Ya, esa es una complicación, un prolaxo rectal. De tanto toser, el colon en sí podría salirse, por así decirlo. Ese es prolaxo rectal. Está expuesto esa zona, ¿ya? Luego, otra complicación que puede producir la tosferina es una hernia abdominal. ¿Ya? Tanto toser también podría llegar a producir una hernia. Eso, Haemophilus influenzae, los dos importantes de estos Haemophilus, porque también hay diferentes especies. Uno es el Haemophilus influenzae, el serotipo B es el más importante, y otro es el Haemophilus ducreyi. Ambos causan diferentes patologías. Por ejemplo, el influenzae se caracteriza por esto de acá, por una neumonía, por una epiglotitis y por una meningitis también, generalmente en niños también. Ya en niños. En adultos podría causarse, sí, si está inmunodeprimido, pero generalmente no causa.
Lo más que podría llegar a causar en un adulto es una neumonía o una epiglotitis, pero meningitis tendría que ser muy, muy grave la infección o la inmunodepresión. Generalmente es en niños. Y el Haemophilus ducreyi, este sí, importante, Haemophilus ducreyi produce el famoso chancro blando, también llamado chancroide. Esta es una ITS, ¿ya? El chancroide o chancro blando. Bueno, aquí la pausterela, ya la pausterela causa también acá infecciones justamente de cuando hay mordeduras justamente por animales, ya que cuesta que crezcan estas bacterias, y lo que causa es justamente esa inflamación en la zona que se ha producido la lesión. Ahora, también podría ser que por respirar las gotitas respiratorias de estos animales, mamíferos y aves, nos pueda producir algún tipo de infección respiratoria, ¿no? Y del pulmón también podría diseminarse por vía sanguínea y llegar hasta las meninges. Incluso del mismo tejido, si la infección no se trata correctamente, del mismo tejido puede alcanzar la vía hematógena y diseminarse, ¿no? Hasta las meninges. Entonces, esa es la pausterela. Luego la francisela. La francisela, que se le dice generalmente fiebre de los conejos, ¿ya? Hay otra, por si acaso, que es la fiebre de las ratas, que es por otra bacteria, pero esta es la fiebre de los conejos, que prácticamente eso es la tularemia, ¿ya? Igual es una enfermedad, una infección que se caracteriza por subir y bajar la fiebre del paciente. ¿Dónde podemos encontrar como reservorio a esta bacteria? Justamente en conejitos, liebres, ratones, y tenemos un vector justamente que puede transmitir esta francisela entre estos, podemos decir, tipos roedores o conejos, que son garrapatas, ¿ya? Por medio de la garrapata se puede transmitir esta bacteria y llegar también hacia nosotros. Lo que les decía, la brucela, fíjense, la brucela, tenemos diferentes tipos de brucela, brucela abortis, canis, suis, melitensis. Lo que nos interesa aquí nosotros es, primero, ver de qué esta brucela puede estar en diferentes mamíferos, ¿ya? Va a estar en vaca, puede estar en perro, puede estar en chanchitos, en cabritas, en ovejitas, ¿ya? Entonces, esta brucela lo que causa es la famosa brucelosis. Y la brucelosis siempre la tenemos que relacionar con la leche, ¿ya? Siempre relacionamos la brucelosis con la leche. Entonces, si yo no hago un correcto tratamiento de esa leche y yo lo consumo de manera directa, podría ser, si el animal está infectado, podría ser de que me infecte justamente por esta brucela y me produzca la famosa brucelosis. Ahora, ¿qué es la brucelosis? ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Continuemos, Jausi. Continuemos. ¿Qué es la brucelosis? Es esto, son las fiebres ondulantes que les decía, que suben y bajan, ¿ya? Y algo importante de esta brucelosis es que puede llegar a causar una complicación de osteoarticular, ¿ya? Un 20%, un 30% podría complicarse y producir esta complicación. Solo principalmente, vamos por la bordetela. La bordetela, bueno, ya sabemos que produce la tosferina, ¿ya? Tenemos también la parapertussis, bueno, dos especies importantes, bordetela pertussis y la parapertussis. La parapertussis produce un tipo de tosferina, pero más leve, pero el más importante siempre va a ser la bordetela pertussis, que es la que produce como tal la tosferina. Y ya saben entonces, tosferina coqueluche se caracteriza primero por una fase de tipo resfriado común, rinorrea, tipo conjuntivitis, ¿no? Fiebre y otros más, pero luego pasa a una fase de tos paroxística intensa, que aquí es donde nosotros escuchamos esa famosa tos perruna y el paciente se queda prácticamente sin aire, ¿no? De tanto toser, le crea una disnea y sus complicaciones, que ya sabemos con sus principales complicaciones es el prolapso rectal y las hernias abdominales.
Ahora, generalmente esto se produce, como les decía, en niños que no han sido vacunados con la famosa pentavalente, ¿ya? Hasta 5 años generalmente, pero podrían ser tranquilamente más si es que no se han vacunado. Haemophilus, aquí en Haemophilus, esta tabla siempre ingresa. Bueno, en mi experiencia, en mi tiempo, ingresaba bastante esta tabla, ¿ya? Pero no completo. Lo que ustedes deben saber para poder hacer esta tablita es, primero, entender de que estos Haemophilus necesitan, sabemos, los factores. Factor 10 y factor 5. Algunos necesitan dióxido de carbono, ¿no? La microaerofilia, justamente. Y algunos de ellos también producen hemólisis. Hasta aquí generalmente es la tabla que ustedes deben saberla para su examen, ¿ya? Si saben esto, ya tienen puntitos ahí asegurados. Haemophilus influenzae, fijémonos qué es lo que nos dice la tabla. Primero, Haemophilus influenzae necesita ambos factores, tanto factor 10 como factor 5. Y necesita sí o sí lo que es mi microaerofilia. ¿Ya? Necesita microaerofilia. Ahora, esta Haemophilus influenzae no produce hemólisis. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la diferencia entre la Haemophilus influenzae con uno parecido que tenemos de la influenzae, que es el parainfluenzae? La única diferencia entre estos dos es que el parainfluenzae no necesita el factor 10, pero sí necesita el factor 5. Después lo demás puede ser lo mismo. Igual puede necesitar microaerofilia, igual no produce hemólisis, ¿ya? Luego tenemos uno que es muy parecido al influenzae, que es el hemolítico. Fíjense, a hemolíticos también necesitan ambos factores. Entonces aquí yo podría quizás empezar a sospechar de influenzae y que no lo sea. ¿Cómo lo voy a poder diferenciar? Por estas dos características. Los hemolíticos no necesitan microaerofilia, ¿ya? Y obviamente dice hemolítico. ¿Qué significa eso? Que produce hemólisis, ¿no? Entonces así yo voy a poder diferenciar, por ejemplo, entre un influenzae y un hemolítico, porque el hemolítico produce hemólisis, el influenzae no produce hemólisis, ¿ya? Y ahora, también yo tengo un parahemolítico, que prácticamente es lo mismo que el parainfluenzae, con la diferencia de que el parahemolítico produce hemólisis, ¿ya? Entonces eso no se va a olvidar. Y como un caso un poquito más aislado, tenemos el Ducrelli, que el Ducrelli solamente necesita el factor 10 para poder desarrollarse, no necesita las otras condiciones, pero necesita más tiempo, por lo menos 5 días para poder desarrollarse, ¿ya? Ahora, estos Haemophilus influenzae, por si acaso, yo los puedo clasificar en dos tipos. Puedo tener algunos que sean tipificables y otros que no lo sean. ¿De acuerdo a qué se basa esta tipificación? De acuerdo a la cápsula, ¿ya? Hay Haemophilus que presentan cápsulas que son más patógenos. Y hay Haemophilus que no presentan cápsulas, que no son patógenos y generalmente están dentro de la microbiota oral. ¿Ya? Podrían ser patógenos oportunistas, pero no producen que mi neumonía, que mi meningitis, que mi epiglotitis, no. ¿Ya? Ahora, la cápsula que tiene esta Haemophilus es diferente. Esto quizás le puedan preguntar también, porque no es una cápsula de polisacáridos normal que tiene la mayoría, ¿ya? Esta es una cápsula de estos componentes que están viendo acá. Una polirribosa, el ribitol y el fosfato. ¿Ya? Esto es importantísimo para nuestro Haemophilus influenzae, el serotipo B. Su cápsula es totalmente diferente con estos compuestos. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llega a transmitir este Haemophilus? Por vía respiratoria, vía aérea. Por las gotitas respiratorias, justamente mientras uno habla, mientras uno canta, mientras uno estornuda y todo lo demás, se van produciendo secreciones que son secretadas al aire y llega a su huésped, ¿no? La cuestión es que esta patología o Haemophilus influenzae generalmente produce, como les decía, neumonías,
meningitis y también epiglotitis. Esas son sus 3 principales infecciones que deben acordarse para un hemófilo, ¿ya? Neumonía, meningitis y epiglotitis para Haemophilus influenzae. Generalmente en niños, ¿ya? En niños, hasta máximo 5 años podríamos ver que se dan la mayoría de los casos de estas infecciones, ¿ya? Eso no nos olvidemos, pero también podemos tener aquí una pequeña complicación por la proximidad que existe justamente la vía aérea superior con el oído interno. Se podría llegar a producir una otitis. Si es que se rompe esa pequeña membrana que lo separa, tranquilamente pasa al oído interno y produce la otitis, ¿ya? O incluso podría irse a las cavidades sinoviales, bueno, no sinoviales, pero podría llegar a producir la famosa sinusitis, ¿ya? En esa cavidad. Ahora, Haemophilus ducreyi, este es el único ITS de estos Haemophilus, los demás son transmitidos por vía aérea. Solamente ducreyi se transmite por transmisión sexual. ¿Qué es lo que produce? El chancroide, ¿ya? Chancroide o chancro blando. Podría ser que les coloquen una imagen. Yo imagino que ya han visto cómo es el chancroide. Es una úlcera en el genital, justamente, que tiene bordes muy irregulares. No es redondeadito, circularcito, no, tiene unos bordes muy difusos, muy irregulares, y la característica de esto es que es dolorosa, ¿ya? Es dolorosa. ¿Por qué les digo eso? Porque hay otra bacteria, Treponema pallidum, que causa el chancro duro. Este no es chancro duro, este es chancro blando, ¿ya? Con bordes difusos y dolorosos. El chancro duro por Treponema pallidum tiene bordes muy, muy definidos, es indoloro y bueno, tiene su característica de que es más endurecido, ¿no? Que a comparación de este chancro blando. Hay que saber hacer esa diferenciación. ¿Quién produce el chancro blando o chancroide? Haemophilus ducreyi. ¿Quién produce el chancro duro? Treponema pallidum. Vamos con la Pasteurella. La Pasteurella justamente lo que produce principalmente es infecciones por mordedura, ¿ya? En piel y tejido blando. Ahora, de esta Pasteurella hay diferentes especies, pero la que es más patógena porque se ha detectado más factores de virulencia es la Pasteurella multócida. ¿Qué es lo que tiene esta Pasteurella? Toxinas, incluso LPS y cápsulas, ¿ya? Ahora, por las secreciones de estos animales, uno los respire y me produzca algún daño a nivel respiratorio, una infección respiratoria, ¿ya? Y del pulmón o del tejido blando pueden alcanzar tranquilamente la vía sanguínea, diseminarse a donde quiera y llegar a las meninges. Y ahí produce la meningitis. Luego la Francisella. La Francisella, la principal especie de Francisella es la famosa Francisella tularensis, que justamente esta Francisella es la que me produce la tularemia, ¿ya? La tularemia. Esto es importante, de la tularemia, porque acá podemos tener que incluso esta Francisella tularensis tiene diferentes subespecies, pero hay 2 subespecies importantes, el tipo A y el tipo B, ¿ya? Subespecie tipo A es tularensis como tal, y la subespecie tipo B es la holártica, ¿ya? El más fuerte, el que tiene más virulencia, tanto para los conejitos y también para los humanos, es el tipo A, o sea, Francisella tularensis, subespecie tularensis. Pero luego la Francisella tularensis, subespecie holártica, tiene una virulencia más intermedia, o sea que no es tan fuerte como la anterior, ¿ya? ¿Qué es lo que produce esta Francisella? Ya dijimos, la famosa tularemia, es conocido como fiebre de las ratas o también fiebre de los conejos, porque generalmente produce la afectación en los conejitos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos llega a nosotros?
¿Cómo me va a llegar a mí esta tularemia? Por la picadura de un vector, que generalmente son las garrapatas, o también podrían ser los mosquitos, ¿ya? Pero principalmente las garrapatas. Así se llegan a transmitir esta transicela. ¿Qué es lo que me produce? La tularemia, el SADEMIA. Ahora, puede ser que esta tularemia se complique y me produzca justamente su clasificación clínica de tularemia neumónica, donde afecta justamente al tracto respiratorio inferior, o podría ser también de que me afecte los ganglios porque están por el ojo, ¿no? Y producir una tularemia oculoganglionar. Bueno, ya vamos a terminar esta parte. Vámonos con los bacilos gram positivos. Lo importante de los bacilos gram positivos es que los vamos a clasificar en aquellos que son aerobios y aquellos que son anaerobios, ¿ya? Y también los clasificamos, por si acaso, en aquellos que forman esporas y aquellos que no forman esporas. Eso es importante, hacer una diferenciación. Yo puedo tener tranquilamente bacilos gram positivos aeróbicos que forman esporas, pero también puedo tener bacilos gram positivos aeróbicos que no forman esporas, ¿ya? Por ejemplo, ¿quiénes son mis bacilos gram positivos aeróbicos que forman esporas? Aquí están mis bacillos. Ya, estos son aeróbicos. Están en todo el medio ambiente, en materia de descomposición. Son saprófitos. La mayoría de ellos no nos hacen nada. Están allí, ¿ya? Y forman esporas. Pero yo puedo tener también a estos otros bacilos gram positivos aeróbicos también, pero que no forman esporas. Aquí vamos a tener a la listeria, vamos a tener al Corynebacterium listerioides, vamos a tener a la nocardia. Son los principales, ¿ya? Esto viendo la clasificación de aquellos que son aeróbicos. Pero yo también puedo tener aquellos bacilos gram positivos que sean anaeróbicos y que formen esporas. En este caso, aquí tendríamos tranquilamente a los famosos Clostridium, ¿ya? Los Clostridium son anaeróbicos y forman esporas. Bueno, Bacillus anthracis. Bueno, empecemos por los aeróbicos que forman esporas. Aquí vamos a tener justamente a los Bacillus. Tenemos 3 especies importantes. 2 de ellas son patógenas. Uno es saprófito contaminante. Los 2 patógenos son los que están aquí, Bacillus anthracis y Bacillus cereus, ¿ya? Y el contaminante es el Bacillus subtilis. La importancia del Bacillus subtilis es que es el principal contaminante de sus medios de cultivo. Cuando no se trabaja con unas condiciones adecuadas en laboratorio, yo voy a tener un montón de cultivos contaminados con Bacillus subtilis, ¿ya? Pero bueno, Bacillus anthracis, yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar del anthrax. El famoso anthrax, ¿ya? O carbunco, cualquiera de los dos nombres, lo mismo. ¿Quién produce esa patología principalmente? Mi Bacillus anthracis. Este es el que me produce el anthrax o el carbunco. Y esta patología se clasifica en 3 manifestaciones o variedades clínicas. Puede ser cutáneo, si es que yo me caí en la vegetación y había una espinilla con este bacillus, justamente en materia de descomposición, y me inoculé la bacteria, me puede dar un anthrax cutáneo. Es una úlcera que se empieza a necrotizar en la piel, pues. Ese es el cutáneo, ¿ya? Podría ser también de que yo haya consumido un alimento contaminado con este bacillus y que me produzca la misma lesión, pero a nivel gastrointestinal, ¿no? Podría ser tranquilamente. Y lo más grave de estos Bacillus anthracis, del anthrax como tal, es cuando se produzca la variedad respiratoria, que se dice que esta variedad respiratoria no se produce de manera natural. Cuando uno encuentra que un paciente tiene anthrax respiratorio, eso es por bioterrorismo, ¿ya? Porque de manera normal, natural, nunca vamos a ver de que se formen aerosoles por Bacillus anthracis y que nosotros podamos respirar. No se forman, ¿ya? Entonces eso, para que se acuerden nomás. ¿Cuál es la variedad o
el tipo de antrax que es utilizado como bioterrorismo es el antrax respiratorio. ¿Por qué? Porque no se pueden producir aerosoles de Bacillus anthracis de manera natural. Eso sí o sí tiene que ser por una intervención humana, ¿ya? De una persona. Tenemos a Bacillus cereus. El Bacillus cereus también es otro saprófito. Toditos estos son saprófitos, por si acaso. Están en el medio ambiente, materia orgánica en descomposición, agua, aire, vegetación, animales en descomposición, ¿ya? En el medio ambiente, son contaminantes, podemos decir. Pero Bacillus cereus se caracteriza por esto, porque produce infecciones, mejor dicho, intoxicaciones alimentarias, ¿ya? Por una toxina anémica que podría llegar a producir, o una enterotoxina también. Entonces, la toxina anémica produce vómitos y la enterotoxina produce más diarrea. O sea, intoxicación alimentaria tal cual. Eso es lo principal, la principal patología que produce Bacillus cereus. Intoxicación alimentaria, ¿ya? Y también esas mismas toxinas podrían llegar a afectar lo que es la conjuntiva del ojo y producir una infección como una conjuntivitis, ¿ya? Los que no forman esporas los tenemos acá, a la famosa listeria. Listeria monocitógena es la especie más patógena, ¿ok? Esta listeria monocitógena, perdón, también es ambiental, está en todos lados y generalmente causa infecciones en neonatos, niños también, y pacientes que están inmunodeprimidos. Si un paciente está con las defensas altas, no habría ningún problema, ¿no? Pero si ese paciente está inmunodeprimido, ahí vamos a tener un problema, generalmente los extremos de la vida. El recién nacido, el neonato, y también lo que es el adulto mayor, ¿ya? Y aquí hay algo importante que tenemos que mencionar acerca de la listeria, que es también peligroso, podemos decir, para las mujeres embarazadas, ¿ya? Porque podría llegar a causar un aborto espontáneo de la mujer embarazada. Es peligrosísimo la listeria monocitógena cuando llega a producir una infección en una mujer embarazada. Corynebacterium diphtheriae produce la famosa difteria. Es una placa, una pseudomembrana que se forma en la faringe, ¿ya? Causada por este bacilo gram positivo, por su toxina diftérica justamente, ya que está formado por una fracción A, una B, y bueno, va a empezar a matar a las células, su toxina diftérica. Nocardia es otro saprófito, causa los micetomas, ¿ya? Los actinomicetomas, no los eumicetomas, por si acaso. Los actinomicetomas son producidos por bacterias, justamente Nocardia es la principal, ¿ya? Entonces, nocardia. Un micetoma prácticamente es una tumefacción de una sección donde uno se inocula, o sea, empieza a crecer, a hincharse, y empieza a producirse huequitos que son fístulas. Y ahí se empieza a segregar una secreción con granos, ¿ya? Eso es un micetoma, también llamado pie de madura. Pero bueno, veamos el Bacillus. ¿Qué sabemos de los Bacillus? Son bacilos gram positivos. Sabemos que son bacilos gram positivos, ¿ya? Son aeróbicos y forman esporas. Estos son los bacillus. ¿Qué especies importantes tenemos de Bacillus? Bacillus anthracis, Bacillus cereus son los principales patógenos. Cada uno causa su respectiva patología, pues, ¿no? Y tenemos uno que es contaminante que se llama Bacillus subtilis. Después les voy a mostrar los cultivos y demás. Ahorita solamente estamos viendo las patologías que produce, ¿ya? Entonces, Bacillus anthracis, ¿qué causa Bacillus anthracis? El anthrax o el carbunco, ¿ya? Sabemos que produce el anthrax o el carbunco, pero tenemos diferentes variedades clínicas. Si se transmite por vía cutánea, una inoculación directa, se produce el anthrax o el carbunco cutáneo. Son prácticamente úlceras necrotizadas, o sea, se empieza a necrotizar ese tejido, empieza por una pápula pequeñita
pero va creciendo. Se va formando la úlcera y va formando una costra, ¿ya? Que se le dice escara negra, una costra negra que se crea en la superficie, porque se está necrotizando el tejido. ¿Ok? Ahora, en el caso de que yo me haya consumido un alimento contaminado con esta bacteria, ¿ya? Entonces me puede producir tranquilamente un carbunco o anthrax gastrointestinal o incluso uno faríngeo. Cualquier nivel del tracto gastrointestinal podrían producirse estas vesículas con escara negra. Y obviamente en este caso la manifestación clínica que yo voy a poder observar principalmente va a ser una diarrea con sangre, porque hay una úlcera que está activa y está sangrando dentro del tracto gastrointestinal, ¿ya? Eso es lo principal que podemos observar. Y si es por vía, si se quedó en la faringe, una faringitis o amigdalitis. Ahora, el carbunco pulmonar sabemos que es el único que es utilizado como una arma de bioterrorismo. Eso es lo importante del carbunco o anthrax pulmonar o aérea, ¿ya? Porque de manera natural no se producen aerosoles de esta bacteria. Sí o sí debe ser por acción humana. Entonces, tiene una altísima mortalidad. 75% de los pacientes van a fallecer. De 100, 75. Esa es su relación, su probabilidad, ¿ya? 75% de mortalidad. Ahora, algo que les pueden preguntar tranquilamente de este Bacillus es su toxina, ¿ya? Tenemos dos toxinas del Bacillus anthracis. La toxina edémica y la toxina letal. Son dos toxinas. Y estas toxinas se forman por la unión de diferentes factores. Ya aquí tenemos el antígeno protector. Este antígeno protector se puede unir al factor edema y la unión de ellos dos pues simplemente causa la toxina del edema. Toxina edémica, ¿ya? El antígeno protector más factor de edema, eso, su conjunto es la toxina edémica. Y la toxina letal es la unión de este factor protector con el factor letal. ¿Ya? Simplemente es el antígeno protector más el factor y ya está. ¿Entienden? Ahora, ¿cuál es la función de este antígeno protector? Unirse a los receptores. Es muy parecido a los demás que vamos a ver por si acaso. La mayoría de estas toxinas están formadas por dos partes. La primera parte, en este caso el antígeno protector, se encarga de unirse a un receptor y una vez se une y se interactúa, ingresa al interior y se libera luego este factor edema o factor letal, que es lo que causa el daño como tal. ¿Ya? Entonces, eso. Ahora, Bacillus cereus causa infecciones gastrointestinales, vómitos y diarrea. Y también un tipo de conjuntivitis, una infección ocular. ¿Por qué? Por sus toxinas, ¿ya? Produce una toxina edémica y también produce una enterotoxina. Ahora, ¿cómo me puede llegar a producir también una infección ocular? Por enzimas citotóxicas que pueden dañar el tejido, ¿ya? Estas enzimas de acá. Corynebacterium es otro bacilo gram positivo. La diferencia con los anteriores es que, bueno, en este caso, la forma es diferente. Fíjense que siempre va a tener un extremo que es más gordito, ¿ya? Se le dice que tiene forma, sí, de bastón, pero en forma de mazo, porque tiene una punta que está más grande, podemos decir, más grueso, ¿ya? Entonces, bacilo gram positivo con forma de mazo o letras chinas. Vean acá como una letra china. Uno ve esto en la tinción de Gram y ya empieza a sospechar del famoso Corynebacterium. ¿Qué es lo que produce el Corynebacterium? ¿Quién se acuerda? ¿Qué produce el Corynebacterium? ¿Alguien Difteria. sabe? La difteria. ¿Y qué es la difteria? Es una faringitis donde se produce ¿una qué?
una pseudomembrana. ¿Ya? Eso es la difteria. Una faringitis, ahí en la faringe se empieza a necrosar el tejido y forma esa pseudomembrana, justamente. Eso es difteria. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? ¿Cómo es que se produce esa pseudomembrana? Por la toxina diftérica. Muy parecido a la anterior toxina del Bacillus anthracis. Aquí también vamos a tener que esta toxina tiene diferentes unidades, el A y el B. ¿Ya? En este caso, el B es la que se llega a unir con receptores y luego el A es la que prácticamente inhibe las reacciones químicas de la célula, y si la célula no produce sus reacciones químicas, su síntesis de proteína, pues se muere. ¿Ya? Y así se empieza a necrotizar el tejido. ¿Ok? Como lo están viendo en esta imagen, aquí está Corynebacterium, que empieza a producir su toxina diftérica. Tiene una fracción A, una fracción B. La B es la que se une aquí al receptor de una membrana e induce que ingrese por un endosoma. Ya ingresó. Ya está dentro de esta toxina. Y luego se libera la subunidad A, y esta subunidad A es la que evita posteriormente que se empiecen a sintetizar proteínas y producir diferentes reacciones químicas, ¿no? Entonces, este factor A subuninas y otras sustancias. Y se empieza a morir el tejido. Listeria. Vamos con listeria. Listeria, justamente les decía de que